¿Qué tal? Estamos en la unidad número 5, que son funciones. En esta unidad abordaremos los siguientes contenidos: suma, promedio, contar, sí, contar, sí. Así como en la unidad anterior vimos que en la planilla Excel se pueden realizar fórmulas que nos permiten realizar cálculos, también existen funciones que son fórmulas predefinidas que agilizan la realización de cálculos. Por ejemplo, la función suma, promedio, búsqueda de valores máximos, entre otras. A continuación veremos algunas de estas funciones, cómo se utilizan. Vamos a empezar con la primera, que es sumar. Esta función nos permite sumar un rango determinado de datos que ya tenemos cargados en la planilla de cálculo. Podríamos también realizarlo con una fórmula de sumas, pero si son muchos valores nos llevaría mucho tiempo. Suma, simplemente seleccionaremos el rango del valor a sumar. Como siempre, delante de cada función debe colocarse el signo igual. Y no deben existir espacios entre los elementos que escriba en la fórmula, al igual que en las funciones. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar esta fórmula para sumar los valores que aparecen en la columna calificación en una celda fuera del rango a sumar. Insertaremos igual suma y seleccionamos con el cursor el rango de celdas cuyo contenido deseamos sumar y luego cerraremos el paréntesis quedando de la siguiente manera. Lo vamos a hacer así. Fíjense, vamos acá. Fíjense que lo voy a hacer nuevamente, es signo igual, suma del H3 al H16. ¿Cómo se haría? Vamos a borrar, vamos a poner igual, suma, paréntesis, y seleccionamos de la primera al último valor del rango. Esto es un rango. Lo que está seleccionado es un rango. Finalizo con un paréntesis porque cada función inicia con un paréntesis y termina con un paréntesis. Doy intro o enter o presiono el botón del mouse y ya tengo la función sumar. También lo puedo hacer de esta manera. El autosuma, como ya habíamos visto en el video anterior, que yo puedo seleccionar acá el valor suma. Me va a sumar todo ese valor, no importa, va a incrementarme una celda que es la H17 que no tiene ningún valor, no importa, porque es un valor que no tiene valor. Así que le doy intro y va a tomar el mismo valor que tenía antes. ¿Sí? Lo voy a hacer acá al lado, pero con el autosuma. Voy a presionar acá, sumo acá y fíjense que tanto sea de un lado como del otro me está dando la misma suma. Bueno, luego viene, también lo puedo hacer con el promediar esto. Entonces vamos a tomar lo mismo que ponemos como promedio entre paréntesis el L3 más el L16. Voy a hacerlo nuevamente. Le pongo siempre el igual para iniciar una función. Es promedio. Me va a buscar, si no tengo acá la ayuda, promedio. Y me va a indicar qué números tengo que promediar. Yo le voy a poner el rango y luego finalizo con el paréntesis. Ahí me va a dar el promedio. Lo puedo hacer también con esta autosuma. Si yo le pongo promedio, ¿de qué rango? De este rango, me lo va a poner del mismo valor. También lo que puedo hacer es el contar. El contar a mí me indica cantidad de valores que yo tengo acá. Entonces, fíjense que es igual contar del P3 al P16. Fíjense que siempre son valores con referencias. Significa que estoy en la columna P, en la línea 3. Esto significa P3. 2 puntos, hasta qué valor, que es el P16, la columna P, línea 16. Entonces, si yo, por ejemplo, restara o anulara 1, automáticamente me va a decir que tengo 13 valores. Y si resto otro, me va a decir que tengo 12 valores. ¿Ok? También lo puedo hacer con el autosuma.
Yo me posiciono acá, autosuma, contar números, me va a decir qué cantidad de números tengo y me va a dar 14. Fíjense que es la misma función que tanto sea con el icono como la función o la función escrita en la área de funciones. Ahora vamos a ver dos funciones, que es función si y contar si. También puede ser un sumar si. Vamos a ver cómo funciona este sumar si. Fíjense, función del aprobado, voy a abrir acá, y esto quiere decir que si la celda, la información donde yo lo tengo es en la H23, que es esta celda. Si la H23 es mayor o igual a 6, es aprobado. Esta es para la parte, digamos, lógica positiva. Tiene una parte lógica positiva y una parte lógica negativa. ¿Qué hago si ocurre esta condición? ¿Y qué hago si no ocurre esta condición? Entonces, vamos a poner acá, copiar y pegar. Acá he cambiado la fórmula, por eso vamos a hacerlo ya directamente. Si esta celda, el H23, es mayor o igual a 6, esto significa porque la nota para aprobar es un 6, ¿sí? Es la parte lógica de la función. Ahora vamos a poner qué es lo que tenemos que poner. Entonces, como es una palabra, se pone entre comillas la palabra. Cada vez que yo tengo que poner un texto en una celda, yo tengo que poner comillas. Entonces, en la primera parte de la función va a estar como aprobado. La segunda parte, punto y coma, que ahí establezco ya el valor falso. Fíjense que cambia de color, de negrito. Yo tenía antes el negrito acá y ahora cambia a negrito acá. Voy a poner que es un desaprobado. Una vez que finalizo la función, acuérdense que tengo que poner el corchete y ahí me va a dar que como es mayor a 6 es aprobado. Y ahora puedo copiar esta misma fórmula hacia abajo. Con lo cual ya me va a dar quiénes son los que aprobaron y quiénes son los que desaprobaron. Bien, esta es la función si. Vamos a la función contar si. El contar si implica, acá arriba lo tengo, contar si es, por ejemplo, de la celda N23 a la N36. Entonces, yo le estoy diciendo contar si, de qué rango de datos, todos aquellos que son iguales a los aprobados. Entonces, va a seleccionar uno por uno y me va a decir que son 12 los aprobados. Si yo le pongo contar, que me cuente también del mismo rango, o sea, del N23 al N35, ¿cuáles son los que están desaprobados? Acá le tengo que poner entre comillas la palabra desaprobado y tiene que ser igual que la palabra que figura en la situación. Yo llego a modificar un acento, un punto, un espacio, ya no me lo va a tomar. Entonces, esto tienen que tenerlo bien preciso, en el sentido de que estos valores tienen que ser igual a lo que yo estoy buscando. En este caso, el desaprobado serían dos, es este y este, aquellos que están debajo del 6. Estas son funciones que nos va a ayudar a determinar qué ocurre si, en el caso del sí, qué ocurre si ocurre algo positivo y qué ponemos en el lado negativo, en el caso que no ocurra la condición lógica. Bueno, con esto finalizamos la unidad 5, le agradezco la atención y, bueno, como siempre, me presto a cualquier duda. Me pueden enviar un correo a alejandro.novales@
pjn.gov.ar o al área de capacitación, el departamento de capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos. Muchísimas gracias.